Finalmente, compañeros, para terminar las relaciones básicas de la cantidad demandada con los factores que determinan la demanda, es decir, cómo influye cada uno de estos factores en la decisión del consumidor de consumir más o menos del bien X. Nos faltaría la más sencilla, que es muy obvia, sería la relación entre la cantidad demandada del bien X y los gustos y preferencias del consumidor, GP. Repito, la relación que existe entre la cantidad demandada de X y los gustos y preferencias del consumidor. Nos hacemos, o más bien recurrimos a nuestro supuesto, cantidad demandada de X en función de P sub X, precio del bien en cuestión, precio de otros bienes, ingreso monetario del consumidor y gustos y preferencias del consumidor. Ahí tenemos. Lo que nosotros queremos es relacionar qué pasa cuando cambian los gustos y preferencias del consumidor. Cambian o varían. Le ponemos B chica. ¿Qué pasa con la cantidad demandada de X? Esa relación queremos determinar, ¿no es cierto? Mientras los demás factores permanecen constantes o ceteris paribus. Ceteris paribus. Por lo tanto, nos quedaría la relación de la cantidad demandada de X en función de los gustos y preferencias del consumidor GP. ¿Cuál es la relación entre estas dos variables? Primero tenemos que aclarar o definir qué son los gustos y preferencias del consumidor. Es lógico. Primero, es un factor subjetivo, inherente a cada consumidor, ¿cierto? Entonces, ¿por qué digo es un factor subjetivo? Primero, porque no se puede cuantificar. No podemos decir los gustos y preferencias del consumidor aumentan o disminuyen. ¿En cuánto aumentan y en cuánto disminuyen? No podemos decir, ¿no? Por lo tanto, lo único que podemos decir, los gustos y preferencias del consumidor son mayores o menores, ¿no es cierto? Segundo, al consumidor el bien X le puede gustar mucho en este momento, pero de repente a ellos se producen otros bienes similares que son mejores y deja de gustarles, etcétera, etcétera. O por último, de repente el bien X es un bien que le servía al consumidor, pero ahora ya no le sirve. Entonces, no podemos cuantificarlo. Por lo tanto, la relación obviamente entre estas dos variables siempre va a ser directa. A mayor gusto o preferencia, mayor cantidad demandada, el consumidor va a consumir más, ¿no es cierto? Entonces siempre va a haber una relación directa. Siempre va a haber una relación directa, ¿no? A menor gusto o preferencia, deja de gustarle, el consumidor va a tener menos preferencia por el bien y va a demandar menos del bien. Por lo tanto, siempre va a haber una relación directa. Ok, compañeros, con esto terminamos las relaciones, ¿no es cierto? Con esto terminamos las relaciones. Ahora, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hemos visto la demanda individual por un bien, es decir, un consumidor, un solo consumidor, por eso es demanda individual por un bien, un solo consumidor que consume el bien X. Ahora lo que queremos es ver la demanda colectiva, o lo que también se llama demanda de mercado, demanda colectiva o de mercado. Muy bien, para eso vamos a bosquejar el título
o el subtítulo, como quieran. Borramos esto. Y ponemos demanda de mercado o colectiva. Si anteriormente hablábamos de un solo consumidor que consumía el bien X, ahora ¿de qué estamos hablando? Del conjunto de consumidores que consumen el bien X, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿quién será la demanda de mercado colectivo o colectiva? Simplemente es la suma de las demandas individuales que componen el mercado, ¿es cierto? Ahora, si es la suma de las demandas individuales que componen el mercado, ¿cuáles serían los factores que influyen en esta demanda? Los mismos factores que determinan la demanda individual, es decir, el precio del bien en cuestión, el precio de otros bienes, ¿no es cierto? ¿Qué más? El ingreso monetario del consumidor y los gustos y preferencias. Exactamente los mismos factores. Pero además hay un factor más. El número o la cantidad de consumidores o compradores que están en el mercado. Por lo tanto, la demanda colectiva ahora sería QD mayúscula. ¿En función de qué? Precio de otro bien, perdón, P sub X. Precio de otro bien, precio del bien en cuestión, perdón, precio del bien en cuestión, precio de otro bien, ingreso monetario del consumidor, gustos y preferencias del consumidor y además el número de consumidores o productores. El número de consumidores o productores. Si quieren, pónganlo acá a un ladito. NCP es el número de consumidores o compradores, no productores, perdón, o compradores que existen en el mercado, que existen en el mercado. ¿Y por qué este factor va a influir? Es lógico, ¿no es cierto? Porque del mercado pueden irse compradores o consumidores, o pueden aumentar, y eso va a hacer de que la cantidad de demandada aumente o disminuye. Por eso ese factor influye en la cantidad demandada. En el próximo video continuamos con la demanda de mercado colectivo.